material que vamos a utilizar es hilo metálico en color dorado en 2 tonos, uno oscuro y uno claro, doble en 2 cabos, y para tejerlo un gancho del número 2.5 es de aluminio. También el mismo hilo en 2 cabos en color verde manzana y un gancho del número 4 de acero. Comenzamos con el hilo en color dorado, el color más oscuro. Estoy anudando los extremos ya que lo vamos a tejer doble para que no se deslice. Vamos a hacer un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo voy a hacer un medio punto y esta sería la primera vuelta. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y sobre ese punto de la vuelta anterior vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Esta es la vuelta número 2. Vamos a tejer 2 vueltas más de 2 medios puntos cada una, comenzándolas con una cadena. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 5, volteamos el tejido, hacemos un medio punto en el primer punto, después vamos a sacar un punto nuevamente del primer punto, un punto del siguiente punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí hice un aumento. Ahora voy a hacer un medio punto en el último punto. Aquí me quedaron 3 medios puntos que voy a tejer por 4 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 10, volteamos el tejido, vamos a hacer un medio punto en el primer punto, después 2 medios puntos juntos en el segundo punto y un medio punto en el tercer punto. Aquí me quedaron 4 medios puntos que voy a repetir por 6 vueltas más. Cada vuelta se comienza como las anteriores con una cadena.
Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 17, volteamos el tejido, vamos a tejer un medio punto en el primer punto, un medio punto en el segundo punto y aquí voy a hacer un aumento. Saco un punto del segundo punto, saco un punto del tercer punto y los tres que tengo en el gancho los cierro juntos. Tejo un medio punto nuevamente en el tercer punto y un medio punto en el último punto. Aquí me quedaron 5 medios puntos que vamos a repetir por 4 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 22, volteamos el tejido. Aquí también voy a hacer un aumento en el punto central. Tejí 2 medios puntos, uno en cada punto, y en el siguiente 2 medios puntos juntos en el mismo punto. Después 2 medios puntos, uno en cada punto. Aquí me quedaron 6 puntos que voy a repetir por 9 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 32, volteamos el tejido. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a hacer un aumento, entonces sacamos un punto del mismo punto donde tejí el último medio punto de los 3 y un punto del siguiente punto. Ahora los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Después voy a hacer nuevamente un medio punto en el último punto donde tejí y 2 medios puntos más, uno en cada punto. Aquí me quedaron 7 medios puntos que voy a repetir por 9 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 42. Volteamos el tejido. Vamos a hacer un aumento en el centro. Entonces tejemos 3 medios puntos, uno en cada punto y 2 medios puntos juntos en el punto central. Terminamos esta vuelta haciendo 3 medios puntos, uno en cada punto. Aquí me quedan 8 puntos que vamos a repetir por 24 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hasta aquí llevamos 66 vueltas. Vamos a hacer una cadena para comenzar la vuelta número 67. Volteamos el tejido. Aquí vamos a hacer 2 aumentos, uno al inicio de la vuelta y uno al final. Tejo un medio punto en el primer punto, después 2 medios puntos juntos en el segundo punto. Aquí ya está el primer aumento. Ahora voy a hacer 4 medios puntos, uno en cada punto,
y en el penúltimo punto de la vuelta anterior voy a hacer 2 medios puntos juntos. Aquí está ya el segundo aumento. Termino esta vuelta con un medio punto en el último punto y en total 10 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, vamos a tejer la vuelta número 68, que también lleva 2 aumentos y que se hacen de la misma manera que en la vuelta anterior. Un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el segundo punto, dos medios puntos juntos en el penúltimo punto y termino con un medio punto en el último punto y 12 puntos en total que voy a repetir en la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 69. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un punto en cada punto hasta terminar nuevamente con 12 puntos en total. Vamos a tejer ahora la vuelta número 70, hacemos una cadena, volteamos el tejido, también lleva 2 aumentos, hacemos un medio punto en el primer punto, después 2 medios puntos juntos en el segundo punto, ahora 8 medios puntos, uno en cada punto. Y termino esta vuelta haciendo 2 medios puntos juntos en el penúltimo punto y un medio punto solo en el último punto. Aquí me quedan 14 puntos que voy a repetir por 2 vueltas más, que serían la vuelta número 71 y la vuelta número 72. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 73, volteamos el tejido. Ahora esta vuelta llevará 2 disminuciones que se van a hacer sobre los 4 puntos centrales. Comienzo entonces con 5 medios puntos, uno en cada punto. Saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es la disminución que repito sobre los siguientes 2 puntos. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí está la segunda disminución. Voy a terminar esta vuelta haciendo 5 medios puntos, uno en cada punto.
Aquí en total me quedan 12 puntos. Voy a hacer una cadena para comenzar la vuelta número 74. Volteo el tejido y voy a hacer las mismas disminuciones en el centro, que son 2. Comienzo haciendo 4 medios puntos, uno en cada punto. Ahora las 2 disminuciones. Aquí está la primera y la segunda. Termino esta vuelta haciendo 4 medios puntos, uno en cada punto. Aquí nos deben quedar 10 puntos en total. Hago una cadena para comenzar la vuelta número 75, volteo el tejido. Esta lleva nuevamente 2 disminuciones sobre los 4 puntos centrales. Comienzo haciendo 3 medios puntos, uno en cada punto. Enseguida las 2 disminuciones. Y termino esta vuelta con 3 medios puntos, uno en cada punto. Y 8 puntos en total, que voy a repetir por 4 vueltas más. Cada vuelta se comienza con una cadena. Comienzo la última vuelta, que en este caso es la vuelta número 80, haciendo una cadena, dando vuelta al tejido, y ahora voy a hacer 2 disminuciones. De esta forma hacemos un medio punto en el primer punto, saltamos el segundo punto, ahora 4 medios puntos, uno en cada punto, saltamos el penúltimo punto y hacemos un medio punto en el último punto. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, y hacemos otra pieza igual en el color dorado, pero en el tono claro. De esta forma les deben quedar. El siguiente paso es hacer un borde en todo el contorno de esta pieza en color dorado en el tono pálido, usando ahora el color verde y el gancho de acero del número 4. Podemos comenzar en cualquier parte. Yo lo voy a hacer en la última vuelta de 8 medios puntos que tejimos. Coloco el estambre en color verde en ese punto y comienzo a tejer un punto deslizado en cada vuelta.
procurando que el tejido no encoja. Vean que queda elástico para que no reduzca la longitud. Vamos a hacer un punto deslizado en todo este lado hasta llegar a la punta, en donde vamos a tejer una cadena para continuar del lado opuesto, haciendo lo mismo, un punto deslizado en cada vuelta hasta llegar aquí a la misma altura donde comenzamos. Vamos a hacer un punto deslizado en cada una de las vueltas que forman este lado de la cabeza y un punto deslizado en cada uno de los 6 puntos que tejimos en la última vuelta, y terminamos con un punto deslizado en cada una de las vueltas y un punto deslizado más en el primer punto que tejimos para cerrarla. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo sobre la otra pieza, pero en este caso se hará de otra manera. Vean cómo quedó esta última vuelta en color verde. Ahora sobre la primera pieza que tejimos, que es la que está en color dorado oscuro, vamos a tejer también un borde en color verde, pero este se va a comenzar en la vuelta número 67, es decir, la siguiente a la última que hicimos de 8 medios puntos. Estamos del lado derecho y ahí vamos a colocar el hilo. Hacemos una cadena y ahí mismo un medio punto. Después vamos a tejer un medio punto en cada vuelta en todo el contorno de la cabeza hasta llegar al lado opuesto al que comenzamos. Estos puntos deben ser elásticos también, por lo que hay que procurar no ajustar el tejido. Vamos a hacer ahora de este lado y de este una especie de triángulos invertidos que van a ir espaciados, separados por 3 medios puntos entre un triángulo y otro. Van a quedar alineados, es decir que la punta del triángulo de este lado va a quedar encontrada con la de este lado. Comenzamos entonces haciendo un medio punto. Después voy a ubicar las siguientes 3 vueltas. Paso a la primera y en la segunda busco el punto que esté alineado aproximadamente a 1 centímetro de distancia, o sea, aquí. Y ahí voy a tejer 3 medios puntos juntos en el mismo lugar. Estos 3 puntos cubrieron ya las 3 vueltas que había seleccionado, y entonces en la siguiente voy a hacer un medio punto y después un medio punto en cada una de las siguientes 2 vueltas. Aquí en total ya son 3 medios puntos que van a separar este triángulo del siguiente. Ubico o separo las siguientes 3 vueltas, paso a la primera sin tejer y en la segunda 1 centímetro abajo aproximadamente voy a hacer 3 medios puntos juntos.
Aquí ya cubrí las 3 vueltas que había seleccionado. Ahora voy a tejer 3 medios puntos, uno en cada vuelta, y lo que hice aquí lo voy a repetir. Selecciono o ubico las siguientes 3 vueltas y en la segunda, 1 centímetro abajo, voy a tejer 3 medios puntos juntos. Después, ya que cubrí las 3 vueltas que seleccioné, voy a hacer 3 medios puntos, uno en cada punto. Aquí pueden ver cómo se van formando los triángulos invertidos porque la punta queda hacia abajo, y vamos a hacer lo mismo hasta terminar. El único cambio que van a realizar es la altura a la que van a tejer cada triángulo, ya que en este extremo, que es la punta, van a tener que hacerlos casi en la orilla, sin bajar tanto. Este sería el último triángulo. Vamos a continuar tejiendo solamente medios puntos en la punta. Al llegar al último punto hacemos una cadena, tejemos ahí mismo otro medio punto y continuamos haciendo un medio punto en cada vuelta. Hasta llegar al primer triángulo, y exactamente en ese lugar hago el de este lado. Después 3 medios puntos y alineado al triángulo del otro lado hago el de este lado. Tres medios puntos y alineado al triángulo de abajo hago el de este lado. Y así hasta llegar aquí.
Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Vamos a comenzar uniendo las dos piezas que tejimos. Las colocamos de esta manera por el derecho ambas. El derecho debe estar a nuestra vista. En la última vuelta que tejimos de 8 medios puntos vamos a pasar el hilo en color verde doble. Solo así dejo este tramo para ocultarlo al final para no tener que anudar. Y voy a atravesar la cadenita del primer punto que tejí de este lado en la misma última vuelta de 8 medios puntos. Y voy a ir uniendo una cadenita de este lado con la de la otra pieza. Las estoy levantando completas. Y solo estoy dando una puntada enseguida de la otra de esta manera hasta llegar a la esquina. Hay que tirar del hilo, pero sin hacerlo con fuerza, solamente para ajustar, porque el tejido debe conservar su elasticidad. Llegamos a este extremo. Vamos a voltear el tejido por el revés, a unir de esta manera los dos lados. Tomamos un punto del lado de arriba y el que está exactamente enfrente del lado de abajo, el segundo del lado de arriba y el segundo del lado de abajo. El tercero del lado de arriba y el tercero del lado de abajo, y así hasta llegar al lugar donde nos permita tenerlo plano, no levantado como aquí. Y entonces ya vamos a dar las puntadas tal y como lo hicimos en la primera parte, tomando una gasa de un lado y otra del otro y dando la puntada de la misma forma. Y así hasta llegar aquí. Vamos a dejar pendiente esta costura para colocar un armazón que va a llevar dentro y ya después terminamos de cerrar. El material que vamos a utilizar para el armazón son 6 limpiapipas metálicos dorados o verdes y tela de Delcron. A 5 de los 6 limpiapipas les vamos a doblar los extremos, solamente medio centímetro de cada lado.
Al sexto limpiapipas le vamos a doblar medio centímetro de un lado y 1 centímetro del otro. Vamos a utilizar hilo resistente, este es de nylon. Hice un nudo corredizo y antes de cerrar por completo el doblez que hice de 1 centímetro voy a colocar el hilo dentro, lo ajusto y se va a quedar ahí. El siguiente paso es pegar a este limpiapipas, que es el de base, el siguiente 2 centímetros abajo de la orilla, solo una gotita de pegamento transparente y esperamos a que seque. Y vamos a hacer lo mismo con el resto. Vamos a pegar el tercero 2 centímetros abajo del segundo, el cuarto 2 centímetros abajo del tercero y así hasta terminar. Vamos a entonces a dejar secar y continuamos armando la otra parte. En el otro extremo de los limpiapipas vamos a colocar pegamento uniendo los 6 con el que quede más corto a esta altura, uno con otro y esperamos a que seque. Una vez que están secos los vamos a pegar uno con otro exactamente en donde coincide el extremo, aquí, aquí, aquí y aquí, y nuevamente dejamos que seque. Una vez que están secos vamos a doblar el limpiapipas que está más largo hacia abajo, que debe quedar alineado con el segundo, y después a esta altura hacemos otro doblez hacia acá. Colocamos pegamento entre uno y otro de los limpiapipas y esperamos a que seque. Digamos que estuviera ya seco, vamos a cortar un triángulo, una especie de cuchilla en la que vamos a colocar de esta manera todo el armazón. Esto ya debe de estar pegado y vamos a colocar pegamento doblando hacia el centro en toda la pieza. Y dejamos secar. Una vez que está seco, este limpiapipas que quedó en el extremo, esto debe de estar ya forrado. Hacemos otro nudo corredizo en el otro lado del hilo en color verde. Lo ajustamos a la punta del gancho y lo vamos a pasar a través de esta pieza. Lo sacamos en el extremo. Tiramos del hilo. Retiramos el gancho que nos sirvió de apoyo. Y vamos a continuar tirando del hilo hasta que toda esta estructura quede hasta el fondo. Y una vez que ya está dentro, terminamos de coser de la misma forma que lo veníamos haciendo aquí.
Vamos a decorar esta serpiente con cuentas planas de acrílico de diferentes formas. Ahí pueden ver cómo están colocadas a lo largo del cuerpo. Cuentas en color rojo entre estos 4 picos, una en el centro, después entre estos 4 otra, y así hasta completar 9. Después sobre la cabeza pusimos 4 en color verde, que son más pequeñas que las del cuerpo. Los ojos son 2 cuentas verdes planas también, que tienen una forma romboide. Aquí las pueden ver en pantalla, pero si no consiguieran de esa forma, las pueden utilizar también en forma de gota o inclusive círculos. A esas cuentas les coloqué una cuenta roja pequeña y sobre esa cuenta roja una cuenta en color azul. Y para la nariz 2 cuentas de la misma medida que las que tiene en la cabeza, en color azul turquesa. Una vez que ya están pegadas, vamos a proceder a enrollar. Puede ser sobre un lápiz, hay que apretar un poco para que adquiera la forma que queremos, y la vamos a colocar enrollada, ya sea en un bolígrafo, en cualquier otra base, el tallo de una flor o donde ustedes elijan. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.